Bienvenidos. Hoy exploraremos la vida de una mujer que conectó el misticismo de las tradiciones mexicanas con el enigma de la muerte. Hablo de María Sabina, la sabia mazateca, cuyo nombre resonó en todo el mundo. ¿Quién fue? ¿Por qué la llamaban la sacerdotisa de los hongos? Acompáñenme en este viaje. María Sabina Magdalena García nació alrededor de 1894 en Huautla de Jiménez, un pueblo de origen mazateco ubicado en las alturas de la Sierra Madre del Sur, donde la muerte no es un final, sino una transformación. Sus primeros años estuvieron marcados por la pobreza. No recibió educación formal y desde muy pequeña se dedicó a ayudar a su familia en las labores agrícolas. Desde pequeña, María mostró sensibilidad especial para percibir el mundo espiritual. Algunas historias sobre su vida cuentan que conoció los hongos por primera vez entre los 5 y los 7 años, debido a que en su familia materna se practicaban ceremonias con hongos en ocasiones de enfermedades. Incluso llegó a comerlos sola, antes de la adolescencia, mientras cuidaba animales en el monte. No se tiene claro cómo se inició su tarea como curandera. Se dice que su segundo marido fue un brujo muy poderoso, quien la maltrató ferozmente cuando ella comenzó a mostrar un talento superior en el manejo de las fuerzas invisibles. Su vida era humilde, y como muchos en su comunidad, vivía rodeada de creencias y rituales que integraban lo sagrado y lo cotidiano. Pero, ¿qué era lo que hacía a María tan especial? En su cultura, el uso de hongos sagrados era central en los rituales de sanación. Estos hongos, conocidos como niños santos, no solo eran medicina, eran una puerta al mundo espiritual. Para María Sabina, la muerte no era algo que se temía, sino un aspecto más de la vida. En las ceremonias con hongos, ella se comunicaba con los espíritus de los antepasados, buscaba respuestas y sanación. Estas experiencias con los niños santos le permitían ver más allá del mundo físico. Se decía que en estos rituales, María podía morir y renacer espiritualmente, enfrentándose a los espíritus y volviendo a la vida con nuevas revelaciones. La muerte, entonces, era un viaje, una guía hacia el conocimiento. Los mazatecos creían que los hongos ayudaban a María a ver la muerte y a reconciliarse con ella, sin miedo. Las ceremonias de María Sabina, llamadas veladas, eran nocturnas y solemnes. Estas sesiones eran tanto un encuentro con la muerte como un acto de sanación. En la penumbra, rodeada de velas y cantos, María guiaba a los presentes por un viaje espiritual. En este viaje, cada persona enfrentaba sus miedos y visiones, reconciliándose con su propio destino. La muerte, en estas ceremonias, era vista como una maestra, una voz que guiaba a cada persona a comprenderse mejor y a aceptar la impermanencia de la vida. María Sabina era una mediadora entre el mundo físico y el mundo espiritual, un puente para aquellos que buscaban curarse de traumas, miedos o simplemente entender el ciclo de la vida. En 1955, el mundo de María cambió. Un hombre llamado Robert Gordon Wasson, un banquero y micólogo aficionado, llegó a Huautla buscando los hongos sagrados. Comenzó una investigación a partir de un hecho trivial que le mostró las diferencias culturales en cuanto a la mirada que tenían los pueblos del mundo. María, inicialmente reticente, finalmente lo dejó participar en una velada. De regreso de México, Wasson escribió un artículo llamado En busca de los hongos mágicos, que fue publicado por la revista Life en 1957. Con el atrayente subtítulo que la ofrecía como la primera experiencia de hombres blancos en una ceremonia con hongos mágicos y el agregado de fotos a color, el artículo fue un éxito inmediato. Su historia y la de los hongos se extendió internacionalmente. Pronto, la magia de María Sabina atrajo a músicos, artistas y curiosos de todo el mundo. Aunque algunos buscaron el conocimiento espiritual, muchos solo querían experimentar los hongos como un viaje psicodélico. Sin embargo, hubo una visita que materializó el potencial terapéutico de los hongos y fue realizada por el químico suizo Albert Hofmann. Al mismo tiempo, en clínicas y laboratorios de Europa, Estados Unidos y varios países del mundo,
Diversos experimentos con hongos y psilocibina sintética mostraron un potencial inédito para abordar el tratamiento de trastornos emocionales y conductuales. María Sabina sufrió el peso de esta invasión. Fue criticada y rechazada por algunos en su propia comunidad, que la acusó de lucrar con su cultura. A principios de la década de 1970, fue allanada por la policía y detenida, aunque puesta en libertad al poco tiempo. Para ella, los hongos nunca fueron un simple alucinógeno. Eran una conexión sagrada, una comunión con la muerte y con el todo. En 1968, después de 10 años de continuas visitas, entrevistas y la experiencia María Sabina, los hongos del género psilocibe fueron prohibidos y el Estado mexicano comenzó a reprimir el turismo enteogénico. Rodeada por la misma pobreza en la que había nacido, María Sabina murió en 1985, aislada de su comunidad y cansada del hombre blanco que la visitaba para sacarle fotos, comer hongos y volver a sus países. Aunque rescatada del olvido por la cultura popular, la ciencia oficial todavía le debe el reconocimiento a la mujer que se sacrificó a sí misma, para que no se pierda un legado cuyo valor es inestimable. Su vida nos recuerda que, en las culturas indígenas de México, la muerte no es un fin trágico, sino un ciclo que enriquece la vida. En sus palabras y en sus rituales, María mostró al mundo que la muerte es parte del equilibrio universal. En el Día de Muertos, recordamos a quienes, como ella, nos han dejado, pero que aún viven en nuestra memoria y en nuestras tradiciones. María Sabina sigue presente, enseñándonos que la muerte puede ser una guía, un misterio que nos acerca al significado profundo de la existencia. María Sabina se convirtió en símbolo de la conexión con lo desconocido, y su historia continúa inspirando a quienes buscan comprender el misterio de la muerte. En este Día de Muertos, celebremos su vida y su legado, porque, al final, la muerte es solo el comienzo de otro viaje. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestro contenido. Gracias por acompañarnos en esta historia de María Sabina, la sabia que transformó la visión de la muerte. Hasta el próximo viaje.